¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Bueno, ahora tenemos un invitado muy especial. Alguien que conoce y que ha estudiado mucho sobre el derecho constitucional, un experto en derecho constitucional. Él es parte de la Universidad de Chicago y hoy nos honra con su presencia Daniel Quintanilla Castro. ¿Cómo está, mi querido Daniel? Bien, muy contento de estar acá. Un verdadero placer. Igualmente. Tengo que decir que tengo el honor de ser su padre y él tiene, pues, la pena de que yo soy su padre. ¿Qué le vamos a hacer? Daniel, todo lo contrario. Me interesa mucho tu gran experiencia en el derecho constitucional. Hace un tiempo, meses atrás, en mesas de discusión, tú hablabas y discutías sobre la reforma judicial. Sí. La reforma judicial es un esqueleto. Sí. Vaya, es la estructura. El espacio, los personajes, ese es el esqueleto que se necesita para tratar de estructurar ese gran concepto. Pero la justicia es realmente el proceso más antiguo de un país. Es lo que todo país quiere tener. Un país nunca tendrá serenidad si no tiene una justicia a la altura de sus expectativas. ¿Qué crees tú que está sucediendo ahorita en este momento con esa palabra, justicia en México? Ya no con la reforma judicial, sino ahora hablemos de justicia. Sí, por supuesto. Pues sin duda es un proceso muy complejo y yo te diría, creo que si hay una deuda histórica en este país, y no solamente en un sentido metafórico, sino en un sentido literal, es la de poder construir institucionalmente un sistema de justicia que realmente funcione para la mayoría de las personas. Si nos vamos más atrás, y por más atrás me refiero al momento, nuestro último momento constituyente, si acaso se le podemos decir así, que fue cuando se escribió la Constitución de 1917, generalmente en las escuelas, en nuestras clases de historia, se nos enseña que ese momento estuvo caracterizado básicamente por tres discusiones. El artículo 3 respecto a la educación y la laicidad en México, el artículo 27 respecto a si la nación iba a ser el propietario original de la riqueza mineral, los suelos y lo que hay abajo de los suelos en México, y obviamente después el artículo 123, que fue el artículo respecto a los derechos laborales en México. Pero también durante ese momento se discutió, y no fue una discusión menor, fue una discusión que también llevó varios días, que fue respecto a cómo se iba a ver el sistema de justicia en México después de la Revolución Mexicana. Una de las grandes demandas sociales que hubo durante los movimientos, digamos, el movimiento no solamente madrista, sino incluso antes, una de las grandes críticas al porfiriato siempre fue que los jueces, en contubernio sobre todo con los presidentes municipales, abusaban muchísimo de su poder y de su autoridad. Y entonces cuando se discutió la Constitución de 1917 hubo un muy buen debate sobre cómo se iba a ver esa nueva justicia. Y tristemente, porque uno puede decir, bueno, el artículo 3, el artículo 27, el artículo 123, podríamos decir que fueron promesas incompletas, pero hubo esfuerzos institucionales y estatales de una magnitud enorme para por lo menos materializar esas promesas a un cierto grado. Y yo creo que la justicia, hablando institucionalmente, no solamente en un sentido metafórico, no solamente en un sentido abstracto, como generalmente hablamos de la justicia, fue una gran deuda, fue un proyecto que fracasó. Se habló de tener un nuevo ministerio público, por ejemplo, esto se discutió mucho en 1917. Se habló de tener una nueva judicatura, una judicatura que fuera de alguna manera sensible o que estuviera alineada a los cambios que se querían proponer después de la guerra, de la Revolución Mexicana. Y nada de eso creo que se vio materializado. Las instituciones del porfiriato de alguna manera siguieron viviendo y se siguieron adaptando a una realidad nueva. Sí, claro, nada se despedaza, exacto, se va transformando, darwiniano. Sí, e incluso ahorita creo que con la llamada reforma judicial, sí, de alguna manera es un esqueleto en el sentido de que es una estructura fundamental, pero yo tampoco percibí un cambio radical en ese sentido. No vi una discusión, o creo que no se nos invitó a una discusión y tal vez... Inteligente, y por invitación tal vez una palabra muy generosa, ¿no? Pero realmente nunca se discutió cambiar los fundamentos del sistema de justicia en México tal como estuvieron planteados. Eso me gustaría preguntarte. Las leyes son formas embellecidas del lenguaje para poder interpretar y resolver situaciones en un momento específico. Sí. La ley necesita un ser humano que la interprete. En la interpretación del ser humano existe una palabra clave que se llama lenguaje.
Estoy seguro que los debates, a lo mejor porfirianos, tenían más riqueza del lenguaje que lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo podemos aspirar a una justicia si hay un empobrecimiento de las palabras y hay un empobrecimiento de la imaginación y entonces las ideas se dedican a ser un fenómeno defensivo? ¿Qué aspiración de justicia podemos tener si nuestro lenguaje se ha disminuido? Claro, esa es una muy buena pregunta. No sé si realmente el lenguaje se ha disminuido o más bien el problema ha sido que no se ha transformado al punto en el que tal vez necesitaríamos que se transformara. Tal vez el problema es que a lo mejor el lenguaje en ese sentido se ha estancado. Y creo que tal vez un problema en el que mucha gente podría estar en desacuerdo conmigo es que el derecho en todas sus manifestaciones y sus ramificaciones requiere de un lenguaje técnico, requiere de una cierta precisión para justamente nombrar los distintos fragmentos de la realidad. Pero también eso ha llevado a una hipertecnificación de ese lenguaje que hace muy difícil también tener discusiones políticamente fundamentales, ¿no? Y creo que justamente, por ejemplo, cuando tuvimos todo este episodio de la reforma judicial, e incluso ahorita, pues, digamos, parece que pasó la reforma judicial, se reformó la Constitución, votamos por juezas, jueces, magistrados, ministros, ministras de la Suprema Corte, pero en realidad dejamos de discutir precisamente como cuál era el valor de la justicia políticamente hablando en México. ¿No? Un poco como la discusión que se tuvo eran los términos de, bueno, es que la justicia de por sí está politizada, entonces legalicemos esa politización, ¿no? Y en ningún momento creo que nos planteamos la pregunta de, bueno, ¿cuál es esa relación entre política y justicia? No es lo mismo discutir sobre la influencia de partidos políticos en el sistema de justicia, que es real, y no es un problema exclusivo mexicano, es un problema que pasa en todas partes del mundo. Si ahorita vemos en Estados Unidos, justamente la Suprema Corte de Estados Unidos, básicamente ahorita tiene una mayoría que yo ni siquiera me atrevería a llamar republicana, sino me atrevería a llamarla incluso trumpista. Trumpista. ¿No? Y hay un conflicto muy grave y muy tajante respecto a la interpretación de la Constitución. La influencia del sistema político respecto a la justicia no es un mal únicamente mexicano, es, creo, una de las características tal vez definitorias de lo que llamamos democracia constitucional, pero eso es una discusión distinta a realmente plantearse y tratar de hablar y, como dices, elaborar un lenguaje para hablar sobre la relación entre política en un sentido amplio y lo que implica la administración de justicia. La administración de justicia, a final de cuentas, es, como decías al principio, una organización humana. Se requiere seres humanos, se requieren instituciones, se requieren estructuras. Valores, inteligencia. Y se requiere dinero también. Entonces, en ese sentido, obviamente es una discusión política. Y la reforma judicial, a final de cuentas, fue más bien una especie como de reforma administrativa, pensando que a lo mejor la administración de justicia en su sentido burocrático iba a cambiar si podíamos someter a ciertos integrantes del sistema judicial al voto popular. Pero en ningún momento nos replanteamos cosas mucho más fundamentales e históricamente cargadas, como por ejemplo la famosa ley de amparo. En ningún momento se habló si la ley de amparo que tenemos ahorita, que es una ley de amparo que justamente existe desde el siglo XIX, que obviamente ha sido reformada muchas veces, pero sus principios fundamentales, su maquinaria básica, sigue siendo un poco la misma. Y se perdió la oportunidad de poder discutir como, bueno, a lo mejor necesitamos otra maquinaria en ese sentido. A lo mejor tenemos que replantearnos la idea de lo que la relación entre política y justicia significa en el presente. Hemos estado enfrentados entonces a reformas que yo puedo denominar reformas superficiales. Yo sí lo creo también, sí. O sea, la costra del problema, el sentido de lo que consideramos el patos, la enfermedad que hay que curar, y para eso hago una reforma que sonó a veces como a capricho político y no como una necesidad de un país. Claro. Y entonces en ese momento parece ser que hemos discutido sobre una superficialidad sin haber encontrado el meollo de las cosas. Un estudiante de Derecho entra enamorado de la justicia y sale enamorado del derecho. Sí. O sea, se les olvida la justicia. Claro. ¿Sí? Y entonces, ¿será eso que no hemos encontrado un término o simplemente nos hemos rendido ante la política y la política ha vencido la justicia? Es que justamente una cosa en la que yo a veces difería de mis colegas discutiendo sobre todo respecto a reforma judicial es que yo creo que no podemos ver a la política y la justicia como enteramente divorciados o enteramente separados. No podemos hablar de un derecho completamente despolitizado simplemente porque el derecho es una representación también de ciertas aspiraciones sociales y en ese sentido pues es inherentemente político.
y a veces la aspiración también ha sido que el derecho represente ciertos valores políticos que consideramos fundamentales o consideramos necesarios. La partidización del derecho ya es una discusión distinta y podemos hablar si eso es un proceso sano, si eso es reflejo de una sociedad que no está funcionando bien o de un sistema político disfuncional. Por eso se llaman partidos, porque están partidos para que todo el poder no esté en uno. Sí, exacto. Por eso se llaman partidos. Esa sería lo que uno pensaría como la lógica inicial. Creo que más bien tal vez es momento, y es una cosa que yo he pensado, ¿no? Después de esta, pues digamos, la reforma judicial, aunque le llamemos superficial, sí implicó un cambio de magnitud que nunca se había visto en la historia de este país. Brutal. En términos de lo que implica, ¿no? Que es votar por todos los jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras del país, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y ese ejercicio electoral de esa magnitud respecto a cómo se maneja el Poder Judicial nunca se había visto en la historia de este país. Pero, fallido o no. Fallido o no. Es inédito. Es inédito. Y creo que ya una vez de alguna manera aceptada la derrota, por así decirlo, o más bien aceptado este cambio, creo que es un buen momento para que juristas, politólogos, historiadores, etcétera, nos empecemos a replantear en el contexto mexicano esa discusión que hemos tenido sobre la relación entre política y derecho. Porque parece que hubo un momento donde estábamos como, se volvió una especie de dogma decir que eran cosas que tenían que estar exclusivamente separadas. Y si justamente también vemos el estado del mundo hoy, nos damos cuenta que era una separación artificial y que creo que es mejor pensar cómo poder establecer esa relación de la manera socialmente más sana, menos dañina, a aparentar que no existe. El mundo exterior, el mundo de las universidades, los que estudian, investigan sobre el derecho, ¿cómo ven este cambio en México? Creo que lo primero que se diría es que justamente es un ejercicio inédito a nivel mundial. O sea, incluso cuando ciertos actores políticos decían que México va a ser ejemplo para el mundo, en buen o mal sentido, no era mentira. Sin duda es un ejercicio inédito en las democracias constitucionales. Creo que de alguna manera también hay escepticismo porque sin duda es un ejercicio muy ambicioso. Y también el problema es que fue una reforma que se discutió un poco al vapor, que creo que merecía mucha más prudencia, merecía mucha más calma, merecía una discusión mucho más profunda, no solamente para establecer mecanismos de elección de jueces, sino justamente para replantearnos la idea de realmente responder la pregunta que creo que es la que está en el centro. ¿Por qué en México no hemos podido construir un sistema de justicia funcional y que realmente resuelva los problemas de las personas? Y no solo los problemas de índole criminal, que generalmente es lo que más se habla cuando se habla de justicia. Sí, pensamos que nada más es eso. Exacto, pues estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando de pensiones alimenticias, patria potestad, juicios laborales, juicios mercantiles, cuestiones de vivienda, acceso a la salud, es básicamente la vida de una sociedad. Y México no ha podido construir un sistema de justicia que realmente responda a esas necesidades desde hace mucho, mucho tiempo, y habría que preguntarse por qué. Creo que la justicia en ese sentido es el gran vaso comunicante, lo que te puede dar sentido a pensar que un país se puede desarrollar. Yo sí, estoy de acuerdo. Sí. Mil gracias, Daniel, A ti, por las muchas palabras. gracias. Muchísimas gracias. Y yo solamente diré, cuando un ser humano no puede llevar su egoísmo a cabo, apela a la justicia, dice, esto es injusto. Pero no hablamos simplemente de un problema semántico, hablamos de estructuras de comportamiento y de procesos que determinan nuestra ética como país. Eso es lo que tenemos que cuidar. Altura de miras, que es lo que necesitamos. Daniel, mil gracias y nos veremos el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.